Buenas, primero que nada, buenos días. Nosotros somos el grupo número 21, que está formado por Axel, Salvador, Mauro e Ignacio, y vamos a analizar uno de los intentos de teorización más robustos y de mayor consenso en nuestra región, la cultura corporal de movimiento. Para comenzar debemos entender que no estamos ante un simple cambio de denominación, sino que la cultura corporal de movimiento representa una auténtica ruptura paradigmática que busca desplazar la educación física de su lugar histórico como mera actividad o ejercicio higiénico para elevarla al estatus de disciplina curricular de enseñanza. Para comprender su inicio, debemos situarnos en la década del 80 en Brasil, en el seno del llamado movimiento renovador. En este contexto, que no es menor, coincide con el proceso de redemocratización en el Cono Sur tras las dictaduras militares. En aquel entonces, autores como Walter Brach, Eleanor Kans, Mauro Betti o el colectivo de autores se comenzaron a cuestionar el carácter autoritario y de adiestramiento de cuerpos que imperaba en los patios escolares. La cultura corporal se nutre de dos grandes vertientes filosóficas. Por un lado, una raíz marxista y sociocrítica que analiza cómo las prácticas corporales pueden reproducir las desigualdades del capitalismo, y por otro lado, una vertiente fenomenológica que entiende que el ser humano no se mueve como una máquina, sino que se movimenta para comunicarse y dar sentido a su existencia en el mundo. Es fundamental destacar que en este movimiento no fue un fenómeno aislado de Brasil, sino que en Uruguay la recepción de estas ideas ha sido profunda y sostenida a través de redes de investigación como la Red Internacional de Investigación Pedagógica en Educación Física Escolar. Investigadores uruguayos han participado activamente en este diálogo regional para superar la crisis de identidad en nuestra disciplina. Lo que la cultura corporal de movimiento defiende es que la escuela es la institución republicana encargada de democratizar el acceso a los saberes públicos. Por lo tanto, la educación física tiene una altísima responsabilidad de transmitir el patrimonio científico y la cultura en la humanidad vinculada a lo corporal, asegurando que este conocimiento sea un derecho ciudadano y no un privilegio para aptos. En resumen, contextualizar la cultura de movimiento implica reconocer que el cuerpo y el movimiento no son datos puramente biológicos, sino que construcciones sociohistóricas. En esta perspectiva que nos obliga a confrontar un siglo de tradiciones para construir una educación física que sea efectivamente educativa, crítica y emancipatoria. Bueno, habiendo establecido este marco político y regional, mi compañero profundizará ahora en los cuestionamientos específicos en que este enfoque lanza contra la educación física tradicional y su crisis de identidad. Para que la cultura corporal de movimiento pudiera emerger, fue necesario realizar una crítica demoledora a los pilares que sostenían a la educación física desde el siglo XIX. El primer gran objetivo de esta crítica es el biologicismo y el mecanicismo. Durante décadas se redujo al estudiante a un organismo biológico o una máquina térmica que solo debía ser entrenada para el rendimiento o la higiene muscular. Esta visión, influenciada por el discurso médico, utilizaba el cuerpo como un instrumento de biopoder, buscando cuerpos dóciles, productivos y disciplinados para el mercado laboral, ignorando por completo la dimensión subjetiva y cultural del alumno. El segundo cuestionamiento central
a destruir es la deportivización de la escuela y el perverso modelo de la pirámide deportiva. Se denuncia cómo la educación física se subordinó a la lógica del deporte de alto rendimiento. En este esquema, el patio escolar funcionaba como un lugar para buscar talentos, un semillero para detectar talentos, priorizando a los hábiles y excluyendo a la gran mayoría de los niños y niñas que no cumplían con los estándares atléticos. El deporte en la escuela se impulsó por sobre el de la escuela, reproduciendo valores de competencia extrema, meritocracia individualista y segregación por sexo. Finalmente, la cultura corporal de movimiento señala una crisis epistemológica y de identidad sin precedentes. Estudios regionales, incluidos los realizados acá en Uruguay, muestran que muchos docentes no están convencidos de que su función principal sea enseñar. Esto ha derivado en el fenómeno del abandono docente o la desinversión pedagógica. Al no tener claro qué saberes específicos transmitir, el profesor cae en la pedagogía de la sombra o el simple tirar la pelota, convirtiéndose en simplemente un administrador de materiales o un recreador, lo que vacía de contenido educativo a la materia y pone en riesgo su permanencia en el currículo. En este panorama, la cultura corporal de movimiento propone que si la educación física no asume su papel como práctica pedagógica basada en conocimientos, está condenada a ser marginal. La crisis no es vista solo como algo negativo, sino como una oportunidad política para reclamar que el alumno tiene derecho a acceder a la riqueza intelectual y cultural de las prácticas corporales y no solo a un entrenamiento de supervivencia. Ante este escenario de crisis y vaciamiento surge la necesidad de un nuevo marco conceptual. Mi compañero va a pasar a explicar ahora qué es exactamente la cultura corporal de movimiento y cuáles son sus conceptos clave. Entramos ahora en el corazón de nuestra propuesta. El concepto nuclear es el giro cultural. La idea de que el movimiento humano no es un instinto animal, sino una forma de representación simbólica del mundo. Por tanto, nuestro objeto de estudio es la cultura corporal de movimiento, que abarca el conjunto de juegos, deportes, danzas, gimnasias y luchas, entendido como producciones humanas, dinámicas, diversificadas y a veces contradictorias. Para que el alumno se apropie de esta cultura, proponemos lo que Michel Young denomina un conocimiento poderoso. Este es el saber especializado que los jóvenes no encuentran de forma espontánea en su vida cotidiana o en los medios de comunicación, y que les permite interpretar críticamente su realidad. Este conocimiento se articula en dos dimensiones que el docente debe trabajar de forma inseparable. Primero, los saberes corporales. Es el saber hacer o la experiencia vivida del movimiento. No es solo moverse por moverse, es la experimentación práctica que genera un tipo de conocimiento particular e insustituible, que se inscribe en el cuerpo sujeto. Segundo, son los saberes conceptuales, que se dividen en técnicos, que sería la lógica interna, las reglas y el funcionamiento de la práctica, y en críticos, que sería el sentido social, histórico y ético. Para materializar esto, no podemos quedarnos en la superficie. Debemos abordar las 8 dimensiones del conocimiento que proponen marcos como la BNCC, desde la experimentación y el uso hasta el protagonismo comunitario. Esto significa que el alumno debe ser capaz de organizar sus propias prácticas de ocio de forma autónoma. Por ejemplo, si enseñamos fútbol en una escuela uruguaya, no nos limitamos a la técnica del pase. Analizamos la historicidad del deporte, desconstruimos los mitos de géneros, desmontando la idea de que hay deportes de varones y otros de mujeres,
y criticamos cómo la industria cultural transforma un juego popular en un mercado de consumo masivo. La finalidad no es tener alumnos fit, sino formar ciudadanos emancipados que puedan disfrutar y transformar la cultura de forma lúdica. Este enfoque multidimensional y crítico nos permite ahora establecer un diálogo comparativo con otros intentos contemporáneos, específicamente con la educación corporal de Ricardo Crisorio. Para finalizar nuestra exposición, es imperativo establecer un diálogo comparativo con la educación corporal. Aunque ambas corrientes comparten una crítica feroz al biologicismo y a la educación física tradicional, sus cimientos fisiológicos son radicalmente distintos. La cultura corporal del movimiento es un programa sociocrítico y fenomenológico que ve al cuerpo como una realidad biológica culturalizada, una materialidad que transforma la naturaleza a través de la praxis social. En contraste, la educación corporal de Crisorio es un programa logicista basado en la premisa de que no hay humano sin lenguaje. Para la educación corporal, el cuerpo no es una sustancia tridimensional previa, sino un efecto del discurso, es decir, el cuerpo se constituye en y a partir de los órdenes significantes. Otra diferencia crucial radica en el concepto de movimiento. Mientras que para nosotros, en la cultura corporal del movimiento, el movimiento es cultura viva y una forma esencial de comunicación, la educación corporal rechaza el término por considerarlo de raíz naturalista o biológica, prefiriendo hablar de prácticas corporales reguladas por leyes lógicas y discursivas que no dependen de la filogénesis de la especie. Además, la educación corporal separa tajantemente al sujeto, como efecto de la relación significante, del individuo, unidad biopsicosocial. Una distinción que la cultura corporal del movimiento no enfatiza de la misma manera. Y bueno, como reflexión final, sostenemos que la cultura corporal no es un fin en sí misma, sino una mediación pedagógica necesaria para la conquista de una vida buena. El gran desafío para los futuros docentes en Uruguay es superar el hiato entre las teorías académicas de los libros y la realidad material del patio escolar. Debemos convertir toda clase en un experimento pedagógico donde la alegría del movimiento no se pierda, sino que se potencie con la reflexión crítica y el compromiso con la justicia social. Educar en la cultura corporal es asegurar que cada niño y niña tenga el poder de decidir sobre su propio cuerpo y de participar plenamente en los bienes de la cultura. Bueno, con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.